Hoy os traigo una historia que sinceramente me ha llegado al corazón. Es una historia sobre Elena, una mujer de 71 años en España, quien a pesar de su edad, sigue trabajando duro mientras sus hijos adultos viven bajo su techo, sin mostrar gratitud. ¿Alguna vez habéis sentido que vuestros esfuerzos no son valorados por quienes más amáis? Esta no es solo una historia de una madre cansada, es una historia sobre poner límites, recuperar la dignidad y la valentía de elegir la propia felicidad. Si os gustan las historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y la familia, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros relatos. Acompañadme a conocer la historia de Elena. ¿Habríais tomado la misma decisión que ella? Vamos a verlo. Hola a todos, soy Gracia. La historia que os traigo hoy es de esas que te remueven por dentro. Nuestra protagonista es Elena, una mujer de 71 años, que a una edad en la que debería estar descansando, sigue trabajando duro, mientras sus hijos adultos viven a su costa sin el menor rastro de gratitud. Es un relato sobre el respeto, los límites y el momento en que una madre decide que ya ha sido suficiente. Acompañadme a conocer la historia de Elena en esta España actual, que a veces olvida a sus mayores. El momento en que mi hija arrugó la nariz y dijo que mi coche olía a comida rápida, algo dentro de mí finalmente se rompió. Estábamos en la cocina de la casa, que terminé de pagar hace 12 años. La luz de la mañana entraba por las persianas, iluminando la vieja mesa de roble, donde acababa de dejar una bolsa de papel, con 2 montados de lomo, y un café de bar ya frío, que no me había terminado durante mi último turno de repartos con Globo. Valeria estaba apoyada en la encimera con los brazos cruzados, mirándome, como si hubiera entrado con los pies llenos de barro, sobre una alfombra blanca. «Mamá, en serio», dijo agitando una mano frente a su cara, «tu coche apesta, a fritanga, a grasa, a hamburguesas. Es vergonzoso. Odio cuando mis amigas tienen que subirse ahí». Por un segundo, me quedé allí de pie, sujetando las llaves. 71 años en pie, desde las 5 de la mañana, entregando porras, bocadillos y tortillas por media ciudad, mientras mis hijos adultos dormían como adolescentes en el piso de arriba, y a ella le avergonzaba el olor a patatas fritas. «Tus amigas», dije lentamente. Valeria puso los ojos en blanco y se dirigió a la nevera. «Si la gente normal no quiere ir por ahí en un coche que huele a ventanilla de Auto King». Arriba, crujió una tabla del suelo. Eso significaba que Bruno finalmente se había despertado. Eran casi las 11. Mi hijo bajó las escaleras un minuto después con el mismo pantalón de chándal gris que llevaba puesto desde hacía 3 días. Su pelo parecía haber perdido una pelea con la almohada. «Buenos días», refunfuñó, abriendo el armario y agarrando un bol. «Buenos días», dijo Valeria con una risa. «Mamá ha estado fuera trabajando desde el amanecer». Bruno echó los cereales y se encogió de hombros. «¿Le gusta conducir?» «Le gusta». Esa palabra pesó más que el resto. Dejé mis llaves en la encimera y me quité la rebeca. La cocina olía débilmente a café frío. También había un rastro de algo más dulce. Una ensaimada que había comprado en una pequeña pastelería del centro durante un reparto. Tenía planeado comérmela más tarde. En lugar de eso, me quedé allí mirando a mis 2 hijos adultos moverse por mi cocina, como si fueran los dueños del aire que respiraban. Bruno se sentó a la mesa mirando el móvil mientras masticaba los cereales con un ruido que hacía eco. Valeria agarró una botella de leche de almendras y se sirvió un vaso mirándome de nuevo. «Sabes», dijo con naturalidad, «si vas a seguir haciendo eso de los repartos de comida, al menos deberías llevar el coche a que le hagan una limpieza integral. Es un poco deprimente». Deprimente. Esa fue la palabra que eligió. No trabajadora, ni responsable, ni necesaria. Deprimente. Miré el fregadero lleno de platos que ninguno de los dos se había molestado en lavar la noche anterior. Una sartén todavía tenía tomate seco pegado al fondo. Alguien había dejado una cuchara clavada en un bol de gachas que se había endurecido hasta parecer yeso. La factura del Wi-Fi estaba en la encimera bajo un imán con forma de toro. Yo pagaba eso, y la luz también. La compra, el seguro, el IBI. Cada una de las cosas en esta casa pasaba por mí. Y sin embargo, de alguna manera, yo era la vergonzosa.
Bruno levantó la vista de su móvil. Oye, mamá, ¿has traído huevos? Solté. Un suspiro silencioso. No, die. Valeria suspiró dramáticamente. Genial. Iba a hacer un pisto con huevos luego. Casi me río de aquello. Un pisto en mi cocina con huevos que yo habría pagado. Durante años, me había dicho a mí misma que solo estaban intentando recuperarse. Los trabajos fallaban. El alquiler en Madrid se puso por las nubes. La economía cambió. Pequeñas excusas apiladas una sobre otra como los platos en ese fregadero, pero allí de pie, con el olor a café y porras frías, todavía pegado a mi chaqueta, me di cuenta de algo incómodo. No estaban sufriendo, estaban cómodos. Y estaban cómodos porque yo lo hacía cómodo. Valeria dio un sorbo a su leche y volvió a arrugar la nariz. Y en serio añadió, deberías hacer algo con ese coche. Huele a aparcamiento de centro comercial, un sábado por la noche. Recogí la bolsa de papel de la mesa y doblé la parte superior con cuidado. Luego caminé hacia el cubo de basura y la solté dentro. Ninguno de los dos se dio cuenta. Bruno estaba viendo algún video en su teléfono. Valeria estaba enviando mensajes a alguien. Durante un largo momento, me quedé allí escuchando el zumbido del frigorífico. 71 años. Todavía trabajando, todavía pagando, todavía siendo tratada como un estorbo en mi propia casa. Ese fue el momento en que la idea se deslizó silenciosamente en mi mente. No fue algo ruidoso ni dramático, solo un pensamiento simple. ¿Qué pasaría si esta casa dejara de ser suya? Hola amigos, soy Gracia. Nuestra heroína Elena tiene 71 años y sigue trabajando mientras sus hijos adultos duermen toda la mañana. Escuchar a una hija hablarle así a su madre realmente dice mucho. Decidme, ¿habéis visto alguna vez algo así en una familia? Si hubierais caminado por mi casa, alrededor del mediodía, la mayoría de los días habríais pensado que habíais entrado en alguna extraña residencia de ancianos, donde los jóvenes eran los cuidados. A las 11:30 las persianas solían estar todavía medio bajadas en el piso de arriba. El pasillo olía vagamente a desodorante de marca y palomitas de microondas. En algún lugar, la alarma de un teléfono zumbaba durante 10 minutos antes de que alguien finalmente la apagara de un golpe. Mientras tanto, yo ya había entregado 3 desayunos, un café con leche de avena y una bolsa de papel llena de croissants, recién hechos a un bufete de abogados del centro. Mis mañanas empezaban a las 5. Llevaba un termo pequeño en el coche y una manta de lana doblada detrás del asiento del pasajero para las mañanas de invierno. Mi viejo Seat no era lujoso, pero funcionaba bien. Los asientos guardaban el tenue perfume de 1000 entregas. Patatas, ajos, rollos de canela, una vez incluso un recipiente de ramen que filtró caldo de anís estrellado en la alfombrilla. Valeria decía que el olor la avergonzaba, pero ese olor pagaba la factura de la luz. Colgué mi Rebeca en el respaldo de una silla y empecé a llenar el fregadero con agua caliente. Los platos de anoche chocaron entre sí mientras los apilaba. Alguien había intentado enjuagar la olla de la pasta, pero dejó un cerco rojo de salsa endurecida en el borde. Desde la mesa, Bruno habló sin levantar la vista de su teléfono. Entonces, no hay huevos, dije. Suspiró como un príncipe decepcionado. Supongo que tendré que pedir algo por la app. Por supuesto que lo haría. Valeria estaba mirando algo en su tableta, ahora, con las piernas cruzadas en el sofá, como si estuviera en una cafetería en lugar de en el salón de su madre. Deberías probar ese sitio tailandés de la calle. Mayor le dijo. Su pad thai es increíble. Bruno asintió. Ya, pero cuesta como 20 euros. Ambos me miraron al mismo tiempo. Ya ni siquiera era sutil. Durante años, yo solía intervenir justo ahí. Decía algo como, no os preocupéis, yo traeré la compra luego, o esta vez lo pago yo. Hoy seguí fregando la sartén. El agua olía suavemente a jabón de limón. Afuera, una furgoneta de reparto pasó por delante de la casa con ese rugido diésel bajo que hace vibrar el suelo. Valeria notó mi silencio. Mamá dijo, «¿Me has oído? Te he oído». «¿Y qué?» Frunció el ceño como si yo fuera la que se estaba portando raro. «Vas a ir a comprar luego». Enjuagué el plato lentamente.
Probablemente no. Bruno se echó hacia atrás en su silla. ¿Por qué no me encogí de hombros? No me apetece. Esa respuesta pareció confundirlos a ambos más que si hubiera gritado. Valeria se levantó y caminó hacia la nevera otra vez. La abrió, miró dentro unos segundos y luego la cerró con un empujón pequeño e irritado. Aquí no hay nada, dijo. Eso no era exactamente cierto. Había yogures, medio tarro de mermelada de albaricoque, algo de queso manchego, un manojo de cebolletas y el resto de la sopa de lentejas que había hecho hace 2 noches en mi vieja olla de hierro. Pero nada de eso contaba para ellos. Bruno miró la nevera como si lo hubiera ofendido personalmente. Antes solías tenerla llena. Antes. Me sequé las manos en una toalla y me apoyé en la encimera. ¿Qué cosa tienen las palabras? A veces no duelen hasta que las escuchas en voz alta. Antes. Tenían razón. Antes solía tenerla llena. Antes solía cocinar cenas que llevaban 2 horas. Antes solía dejar pequeños recipientes con cosas en la nevera. Zanahorias asadas con miel, pollo al limón, una vez, incluso un arroz con azafrán, que aprendí de un libro de cocina, tras un reparto a un restaurante persa. Eso fue cuando todavía creía que el agradecimiento llegaría eventualmente. Valeria se sentó de nuevo con un resoplido. «Sabes», dijo, «sería más fácil si bajaras el ritmo con lo de los repartos y te centraras más en la casa de nuevo». ¿Centrarme en la casa? La casa que era mía, desde 1994. La casa, cuya hipoteca terminé de pagar el año en que Bruno cumplió 25. Miré alrededor de la cocina lentamente. Los armarios de roble estaban un poco desgastados por los tiradores. El suelo tenía una pequeña grieta cerca del lavavajillas, donde a Bruno se le había caído una caja de herramientas hace años. La casa había albergado cumpleaños, mañanas de Reyes, la risa silenciosa de mi marido cuando solía echar azúcar de más a su café, y últimamente había albergado a 2 adultos que la trataban como un hotel gratuito. Bruno habló de repente de nuevo. «Por cierto, mamá», dijo todavía mirando el móvil, «puede que necesite que me prestes el coche luego». Parpadeé una vez. «Mi coche». «Sí, solo un rato». Valeria se animó. «Ah, buena idea», dijo. «Solo iré a lo primero». Fue entonces cuando me di cuenta de algo que se sintió pesado y extrañamente liberador a la vez. Ninguno de los dos me había preguntado cómo me había ido la mañana. Ninguno había preguntado si estaba cansada. Ninguno había preguntado si necesitaba ayuda. Lo único que habían notado de mi trabajo era el olor. Caminé hacia la ventana y miré hacia la entrada. Mi viejo Seat estaba bajo el castaño con la luz del sol reflejándose en el parabrisas. Ese coche me había llevado a través de tormentas, nieve y un reparto aterrador durante una tronada que hacía temblar el volante. Había transportado cientos de comidas. Había transportado mi independencia. Y de repente, allí de pie en mi propia cocina, otro pensamiento silencioso se formó junto al de antes. Si la casa desapareciera, no tendrían dónde dormir hasta el mediodía. Miré cómo la brisa movía las hojas del castaño afuera. Luego dije algo que hizo que Bruno finalmente levantara la vista. No, le dije con calma, «no puedes tomar prestado el coche». Él frunció el ceño. «¿Por qué no?» Me di la vuelta desde la ventana. «Porque dije, puede que yo lo necesite». Y por primera vez en mucho tiempo, eso era totalmente cierto. 2 días después del comentario de que el coche olía a comida rápida, llegó la verdadera humillación. No fue más ruidosa, solo más afilada. Era sábado, lo que significaba que el vecindario estaba animado. Céspedes cortándose, perros ladrando tras las vallas, alguien haciendo barbacoa demasiado pronto por la tarde, de modo que el olor a carbón flotaba por la calle como una nube perezosa. Acababa de terminar un reparto, 3 bocadillos de calamares y una cajita de dulces de una pastelería del centro. El olor a fritura limpia y azúcar todavía perduraba en el coche cuando entré en el camino de entrada. Me dolían las manos como me pasa a veces después de una mañana larga conduciendo. Nada dramático. Solo esa rigidez silenciosa que te ganas después de 71 años usándolas. Cogí mi bolso y caminé hacia la casa. La puerta principal estaba abierta. Eso ya era inusual. Dentro podía oír voces. La voz de Valeria, brillante y teatral, como se pone cuando habla con gente a la que quiere impresionar, y otra voz que no reconocí. «Entré en el pasillo»,
Te lo juro, estaba diciendo Valeria, con una pequeña risa. Mi madre simplemente se niega a bajar el ritmo. Me detuve en la puerta del salón. Había una mujer sentada en el sofá, alta, impecable, de unos 40 años, con una chaqueta color crema y una carpeta brillante. Una carpeta de inmobiliaria. Valeria me vio primero. Ah, dijo a la ligera. Aquí está ella. La mujer se giró y sonrió cortésmente. Hola, dijo. Usted debe de ser Elena. Por un momento, mi cerebro tardó un segundo en procesar. Sí, dije lentamente. Valeria se levantó y señaló vagamente a la mujer, como si presentara a una vecina que viene a pedir sal. Esta es, Mireia dijo. Me está enseñando algunas opciones. Opciones. La palabra quedó suspendida en el aire. Mireia me tendió la mano. Trabajo con una agencia local, dijo cálidamente. Su hija mencionó que podría estar buscando lugares cercanos en el próximo año o dos. El próximo año o dos. Eso sonaba sospechosamente a una historia que Valeria había ensayado. Ah, die. Valeria me dio esa sonrisita tensa que usa cuando finge que todo es normal. Sí, dijo rápidamente. Solo explorando posibilidades. Dejé mi bolso lentamente en la mesa de la entrada. Dentro del bolso había dos cosas. Un recibo de globo doblado y una pequeña caja de cartón con una tarta de limón que el dueño de la pastelería me había regalado como agradecimiento por ser siempre educada. De repente, me sentí muy cansada. Mireia abrió la carpeta y extendió algunas fotos brillantes sobre la mesa del café. Chalets, adosados, construcciones, nuevas cocinas abiertas con islas de mármol blanco que probablemente se mancharían. La primera vez que alguien derramara vino. Valeria señaló una. Esa es bonita, dijo. Mireia asintió. Está en una urbanización cerrada, zona tranquila. Muchos jóvenes profesionales. Jóvenes profesionales. Bruno entró en la habitación en ese momento rascándose la nuca. ¿Qué pasa? Valeria señaló las fotos. Solo mirando casas. Bruno se inclinó sobre la mesa. Vaya, dijo, esas parecen caras. Mireia volvió a sonreír cortésmente. Bueno, depende de la financiación. Valeria agitó la mano con indiferencia. Oh, ya lo solucionaríamos. Nosotros. Esa palabra aterrizó en la habitación como un cristal roto. Miré a mi hija inclinada sobre esas fotos, como si ya estuviera viviendo en ellas, ya estuviera colocando muebles, ya estuviera invitando a amigos. Y ni una sola vez me miró para hacerme la pregunta obvia. ¿Cómo planeas pagar eso? Exactamente. Mireia se volvió hacia mí de nuevo. Su hija dice que lleva usted aquí bastante tiempo, dijo amablemente. Desde 1994, respondí. Sus cejas se levantaron ligeramente. Eso es maravilloso. Valeria se rió. Sí, mamá, está básicamente pegada a este sitio. Pegada. Como si yo fuera un mueble viejo, que nadie se había molestado en tirar todavía. Bruno le dio la vuelta a una de las fotos. Espera, dijo. ¿Cuánto cuesta esta? Mireia mencionó una cifra. Bruno silbó. Valeria no lo hizo. En su lugar, dijo algo que hizo que la temperatura de la habitación cambiara. Bueno, dijo mirándome brevemente. Al final, tendremos el capital de esta casa, de todos modos. Al final, el capital. Esta casa. Fue una frase tan casual, tan fluida, como si mi vida ya hubiera sido convertida en su futuro pago inicial. Miré las fotografías de nuevo. Cocinas brillantes, paredes limpias, habitaciones vacías, esperando la historia de otra persona, y de repente, algo dentro de mi pecho se asentó. No fue rabia, ni siquiera tristeza, solo claridad. Mireia recogió las fotos con pulcritud. Bueno, dijo, debería marcharme ya. Valeria, te enviaré los listados por correo. Valeria la acompañó a la puerta, charlando animadamente. Bruno volvió a la cocina a buscar algo más que comer. Yo me quedé donde estaba. Cuando la puerta principal finalmente se cerró de nuevo, Valeria se volvió hacia el salón. Me vio allí de pie. ¿Qué dijo? Recogí la cajita de la tarta de limón de mi bolso. Luego hice la pregunta con mucha calma. Valeria, dije, ¿cuándo exactamente planeabas comprar una casa? Ella puso los ojos en blanco. Relájate, mamá. No es que nos vayamos a mudar mañana. Asentí lentamente. No, mañana no.
pero de repente 4 días me parecieron un número muy interesante. Después de que Mireia se fuera, la casa volvió a su ritmo habitual, lo que quiere decir ninguno. Valeria desapareció arriba con su portátil, probablemente imaginando dónde pondría un sofá en esas fotos de los chalets brillantes. Bruno merodeaba por la cocina como un mapache confundido, abriendo armarios y volviéndolos a cerrar, como si la comida fuera a aparecer mágicamente, si revisaba el mismo estante 5 veces. Me llevé mi tarta de limón al porche trasero. El porche siempre había sido mi lugar tranquilo. Mi marido construyó el pequeño banco de cedro allí mismo, a finales de los 90. La madera se había desgastado hasta alcanzar un gris suave con los años, y el reposabrazos todavía tenía una pequeña marca de quemadura de cuando se le cayó un puro durante una tormenta. Me senté y abrí la caja del pastel. La tarta era delicada, masa fina, relleno amarillo, pálido, una lluvia de azúcar glass. El dueño de la cafetería me la había metido en la bolsa de reparto esa mañana y me había guiñado un ojo. Para la mejor repartidora que tenemos, me había dicho. Curioso, cómo los extraños a veces te tratan mejor que la familia. Di un pequeño mordisco. Limón, brillante, el dulzor justo. Dentro de la casa, podía oír los pasos de Valeria sobre mi cabeza y a Bruno arrastrando una silla por las baldosas de la cocina. Durante mucho tiempo, me había dicho a mí misma que esto era temporal. Esa es la historia que se cuentan los padres cuando los hijos adultos vuelven a casa, solo hasta que se estabilicen de nuevo. Pero la estabilidad los había pasado de largo hace años. Lo que tenían ahora era algo totalmente distinto. Comodidad. Y la comodidad, cuando dura lo suficiente, se endurece hasta convertirse en prepotencia. Una brisa movió el castaño sobre el porche. Unas pocas hojas de principios de otoño rasparon suavemente las maderas de la cubierta. Miré el jardín. Plantamos ese castaño el mismo año que Bruno empezó el parvulario. Apenas era más alto que él entonces. Ahora las ramas se extendían lo suficiente como para dar sombra a media entrada. 30 años sirven para eso. 30 años para que crezcan los árboles. 30 años para pagar hipotecas. 30 años para construir un hogar. Y aparentemente 30 años para enseñar a tus hijos a creer que todo les pertenece. Terminé la tarta y me quité el azúcar glass de las manos. Luego entré. Bruno estaba frente a la nevera abierta otra vez. ¿Seguro que no tenemos huevos?, preguntó sin darse la vuelta. Segura, dije. Mamá, ¿has movido mi cargador?, gritó Valeria desde arriba. No. Unos segundos después, la puerta de su habitación pegó un portazo. Fui al armario del pasillo y bajé un viejo contenedor de plástico del estante superior. Dentro había carpetas, unas de color beige que no había abierto en años. Documentos de la hipoteca, registros fiscales, pólizas de seguros, el papeleo silencioso de una vida. Llevé el contenedor a la mesa del comedor y me senté. Bruno miró la pila. ¿Qué es todo eso? Papeles viejos de la casa, dije. Él asintió vagamente y volvió a su móvil. Eso era lo que pasaba con mis hijos. Les interesaba la comida, el dinero, el wifi, las contraseñas, pero nada de lo que realmente construía la vida a su alrededor. Abrí la primera carpeta. El extracto de la hipoteca del pago final todavía estaba allí, pagado en su totalidad. La fecha impresa en la parte superior me hizo sonreír un poco. Recordaba ese día claramente. Tus hombros se sienten diferentes cuando el banco ya no es el dueño del techo sobre tu cabeza. Pasé a la escritura. Elena de la Fuente, solo mi nombre. Mi marido había insistido en eso años antes de fallecer. Por si acaso me había dicho en voz baja, una tarde mientras ordenábamos papeles. No había entendido entonces lo sabio que era aquello. Arriba la voz de Valeria flotó por el pasillo. Bruno, todavía tenemos granola de almendras. Ni idea. Pasé otra página. Registros del IBI, facturas de servicios, renovaciones de seguros, todo ello saliendo de la misma cuenta que yo había estado alimentando con los repartos de Globo, pequeños ahorros y una disciplina obstinada. Por un momento me quedé allí mirando los papeles. Luego busqué mi teléfono. El número que necesitaba no estaba guardado con un nombre obvio. Había sido escrito hace años, en el reverso de un sobre, guardado en la carpeta. Lo marqué con cuidado.
El teléfono sonó 2 veces. Luego una voz cálida y profesional respondió. Inmobiliaria Pike. Le atiende Marisol. Tomé air. Hola die. Mi nombre es Elena de la Fuente. Una pequeña pausa. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señor? De la Fuente. En la cocina Bruno se rió de algo en su móvil. Arriba. La música de Valeria empezó a sonar. Algo ruidoso y sintético que vibraba débilmente por el techo. Miré la escritura frente a mí. Mi casa, dije. Con calma. Está apagada. Otra pequeña pausa. Bueno, respondió Marisol, con un deje de interés en su voz. Ese es siempre un buen punto de partida. Me permití la más mínima de las sonrisas. Sí, dije. Imagino que sí. Luego hice la pregunta que cambiaría silenciosamente todo en esa casa. Si alguien quisiera vender bastante rápido, dije, ¿qué tan rápido podría ocurrir? Se oyó un suave barajar de papeles al otro lado de la línea. Bueno, dijo Marisol pensativa, en este mercado, a veces en 4 días. Miré hacia la escalera donde la música de Valeria seguía retumbando. 4 días. El número se asentó en mi mente como una moneda cayendo en un frasco. ¿SRA, de la Fuente?, preguntó Marisol. Sí, dije. Mi voz sonaba firme. Le gustaría que fuera a echar un vistazo a la propiedad. Miré alrededor de la cocina, una vez más. El fregadero estaba finalmente vacío. El imán del toro todavía sujetaba la factura del Wi-Fi a la nevera. Y arriba, mis hijos adultos vivían su tarde pacífica y libre de consecuencias. Sí, le dije. Creo que sería una idea excelente. Marisol Pike llegó 2 días después, exactamente a las 9 de la mañana. Eso ya la ponía por delante de la mayoría de la gente en mi vida. El cielo todavía estaba pálido con la luz temprana, cuando su SUV plateado entró en el camino de entrada. Yo acababa de volver de mi primer reparto del día, 2 bocadillos de tortilla y un café con leche de un bar que abría temprano para las cuadrillas de construcción. El olor a pan tostado todavía perduraba en el coche. Vi a Marisol bajar y mirar la casa. Estaría al final de sus 50 tal vez. Chaqueta azul marino impecable, pelo rubio. Corto, esa clase de confianza tranquila que ves en la gente que lleva 20 años entrando en casas ajenas. No tenía prisa. Eso fue lo primero que me gustó de ella. La recibí en el porche delantero. Usted debe de ser la señora de la Fuente, dijo con una sonrisa cálida, extendiendo la mano. Elena está bien. Su apretón de manos fue firme pero no dominante. Le agradezco que me reciba tan temprano, dijo. Yo empiezo a trabajar temprano, respondí. Miró hacia la entrada donde mi Seat descansaba bajo el castaño. Hepachidora. Asentí. Mi madre hace la compra para otros a domicilio, dijo Marisol, con una pequeña risa. Dice que la mantiene más despierta que los crucigramas. Me gustó esa respuesta. Dentro de la casa, todo seguía en silencio. Bruno y Valeria rara vez se despertaban antes de las 10, a menos que alguien forzara el asunto, y yo no había forzado nada esa mañana. Perfecto, dijo Marisol suavemente, cuando entró en el salón. Podemos dar una vuelta sin interrupciones. Se movió lentamente por la casa, no como Mireia con sus carpetas brillantes y su voz de ventas chillona. Marisol observaba las cosas. Paredes, luz, las líneas del suelo. Se detuvo junto a la ventana de la cocina. Buena luz natural, murmuró. Me apoyé en la encimera. Los armarios son viejos, dije. Viejos se venden, respondió ella con calma. Ahora la gente lo llama con carácter. Eso me hizo sonreír. Pasamos por el comedor, el pasillo, el lavadero. Marisol garabateaba notas en una pequeña tableta. Cuando llegamos a la escalera, bajó un poco la voz. ¿Vive alguien más aquí? Mis hijos adultos, dije. ¿Saben que usted vende? No, Marisol. Se detuvo exactamente medio segundo. Luego asintió una vez. Entiendo. Y lo curioso era que realmente lo entendía. Los agentes inmobiliarios ven a las familias en sus momentos más extraños. Ventas por divorcio, herencias, desesperación, silenciosa, envuelta en alfombras recién aspiradas. Esto era probablemente un martes cualquiera para ella. Subimos las escaleras. La puerta del dormitorio de Valeria estaba cerrada. Sonaba música suave, dentro algo electrónico e inquieto. La puerta de Bruno estaba entreabierta.
Pude ver su cesto de la ropa sucia, desbordándose como un volcán de colada derrotado. Marisol mantuvo su voz neutral. 3 dormitorios. Buena distribución. Entramos en la última habitación, el pequeño despacho en el que solía trabajar mi marido. Su viejo escritorio todavía estaba junto a la ventana. Lo había mantenido exactamente igual. Marisol miró alrededor en silencio. A la gente le encantan los despachos domésticos, hoy en día, dijo. Luego se volvió hacia mí. Ciara de la Fuente. ¿Puedo preguntarle algo directamente? Por supuesto. ¿Quiere la venta más rápida posible o el precio más alto posible? Esa pregunta quedó entre nosotras por un momento, porque la respuesta honesta era un poco de ambas, pero la respuesta real era algo más profundo. Quiero algo limpio, dije finalmente. Las cejas de Marisol se elevaron un poco. Limpio, sin complicaciones, dije, sin retrasos, sin negociaciones que se arrastren durante meses. Ella asintió lentamente. Eso suele significar ponerle el precio justo desde el principio. Me parece bien. Bajamos de nuevo. Al llegar a la cocina, Bruno entró arrastrando los pies con una camiseta arrugada y parpadeando ante la luz del sol, como un animal de cueva saliendo al mundo. Miró a Marisol, luego a mí. ¿Quién es? Marisol sonrió cortésmente. Buenos días. Bruno parecía confundido. Me serví una taza de café antes de responder. Esta es Marisol Pike, dije con calma. Es una agente inmobiliaria. Bruno se rascó la cabeza. ¿Una agente inmobiliaria? Miró de mí a Marisol otra vez. ¿Para qué? Marisol me miró dándome la opción. Un sorbet au café. Luego dije la frase con la mayor naturalidad posible. Está aquí para ayudarme a vender la casa. El silencio que siguió se podría haber embotellado. Bruno parpadeó 2 veces. Espera, dijo. ¿Qué? Arriba la música de Valeria. Se detuvo de repente, lo que significaba que probablemente había oído cada palabra a través de las tablas del suelo. Marisol cerró su tableta con profesionalismo tranquilo. Bueno, dijo suavemente, diría que esta casa saldrá preciosa en las fotos. Bruno me miraba como si acabara de hablarle en otro idioma. Mamá, ¿de qué estás hablando? Dejé mi taza de café, y por primera vez, desde aquella conversación en la cocina, me sentí completamente en paz. No te preocupes, dije. Tendréis aviso suficiente. Durante unos 5 segundos después de decir aquello, Bruno se quedó allí parado, parpadeando, ni enfadado, ni siquiera lo bastante confundido, como para hacer las preguntas correctas, solo atónito, como alguien a quien hubieran soltado en medio de una película a la mitad. ¿Qué casa?, preguntó finalmente. Marisol no se rió, pero vi un pequeño destello en sus ojos. Esta die. Bruno se apoyó en la encimera. Mamá, no puedes vender la casa así como así. Por supuesto que puedo. Arriba una puerta se abrió. Los pasos de Valeria golpearon el pasillo rápido, el tipo de paso agudo e irritado que da cuando algo ha interrumpido lo que sea que estuviera haciendo online. ¿Qué está pasando?, gritó mientras bajaba. Apareció al principio de la escalera con una bata de seda y sujetando su móvil. Entonces vio a Marisol. Luego vio la cara de Bruno. Luego me miró a mí. ¿Qué has hecho? El tono ya asumía mi culpabilidad. Crucé las manos tranquilamente sobre la encimera. Voy a vender la casa. Valeria soltó una carcajada. No fue una risa agradable. Fue esa risa de, esto es ridículo. Mamá, dijo sacudiendo la cabeza muy gracioso. En serio, ¿qué hace ella aquí? Marisol esperaba con una paciencia profesional perfecta, con su tableta sujeta contra el costado. Soy la agente encargada de la venta, dijo educadamente. La sonrisa de Valeria desapareció lentamente. Estáis bromeando. No, Bruno finalmente se separó de la encimera. Espera, dijo pasándose una mano por el pelo. Un momento. No vas a vender la casa de verdad, ¿no? Di otro sorbo al café. Sí, Valeria bajó las escaleras rápidamente. No puedes hacer eso. Incliné la cabeza. ¿Por qué no? Abrió la boca, la cerró de nuevo, y luego intentó otra cosa. Porque vivimos aquí. Esa palabra de nuevo. Vivimos. La miré con atención. ¿Os quedáis aquí? Bruno frunció el ceño. Mamá, ¿qué se supone que significa eso? Significa que la casa me pertenece. Valeria se cruzó de brazos. Bueno, obviamente sabemos eso, pero
¿Pero qué? Ella vaciló. Ese era el problema cuando alguien ha estado viviendo dentro de una suposición durante años. Cuando la suposición se rompe, la lógica debajo suele ser bastante floja. No puedes decidir algo así sin hablar con nosotros, dijo finalmente. Casi sonreí. Acabo de hablar con vosotros. Bruno se frotó las sienes. Esto es una locura. Marisol intervino suavemente, como hace la gente que ha visto tensiones familiares antes. Si sirve de algo, dijo con calma, nada sucede de la noche a la mañana. Vender una casa lleva un poco de tiempo. Valeria se volvió hacia ella. Bien, dijo rápidamente, porque esto no va a pasar. Marisol no discutió. Solo me miró a mí. Yo respondí por las dos. Oh, dije en voz baja, está pasando. Valeria me miraba como si estuviera intentando averiguar si de repente me había salido un tumor cerebral. Estás siendo dramática, dijo. Lo soy. Sí, Bruno señaló hacia el pasillo. Mamá, vamos. Hablemos de esto un segundo. Estamos hablando, no dijo él bajando la voz, hablar de verdad. Señaló hacia el salón. Lo seguí. Valeria se quedó cerca de la puerta con los brazos cruzados, mientras Marisol fingía educadamente estudiar una foto enmarcada en la pared. Bruno habló primero. Vale, dijo. ¿Qué está pasando? Nada. Uno no vende una casa al azar por nada. No ha sido al azar. Valeria se mofó. Esto es por el estúpido comentario del coche, ¿verdad? No respondí de inmediato, lo cual le dijo suficiente. Dios mío, dijo lanzando las manos al aire. Mamá, está siendo ridícula. Bruno parecía irritado ahora. ¿En serio? ¿Porque dijimos que tu coche huele a comida rápida? No es por eso. Entonces, ¿por qué? Miré alrededor del salón. El sofá, la alfombra, la estantería con el lomo agrietado del libro de cocina que mi marido adoraba. Luego volví a mirarlos a ellos. Vosotros dos dormís hasta el mediodía, dije con calma. Valeria puso los ojos en blanco. Coméis la comida que yo compro, continué. Bruno abrió la boca para interrumpir. Usáis el internet que yo pago. Valeria gruñó. Ya estamos. Tratáis mi trabajo como si fuera vergonzoso. Bruno sacudió la cabeza. Mamá, nadie ha dicho eso. Dijisteis que el olor a patatas fritas era vergonzoso. Valeria volvió a reírse. No es lo mismo. Junté a las manos. Para mí, lo es. La habitación se quedó en silencio. Bruno miró hacia Marisol, de repente consciente de que había una extraña presenciando todo aquello. Mira, dijo con cuidado. Si estás molesta, podemos hablarlo, pero vender la casa es extremo. Tal vez. Valeria dio un paso adelante. No vas a echarnos a la calle por un olor. Sostuve su mirada. No dije voy a vender la casa. Marisol se aclaró la garganta suavemente. Sindra de la Fuente, si está lista, puedo programar al fotógrafo y empezar a preparar el anuncio. Valeria se volvió hacia ella. ¿En serio vas a seguirle el juego? Marisol sonrió cortésmente. Yo represento a la propietaria. Valeria volvió a mirarme, su voz bajó. No nos harías esto de verdad. Esa palabra otra vez. Nos recogí las llaves de mi coche de la mesa. Ya lo he hecho, dije. Luego, caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Bruno. A trabajar. Valeria me miraba fijamente. Eres increíble. Me detuve en el porche y me volví una vez. Quizás queráis empezar a pensar en qué vais a hacer a continuación, dije con calma, porque el fotógrafo viene mañana por la mañana. El fotógrafo llegó a la mañana siguiente a las 8:30. Se llamaba Lucas, un joven delgado, con una bolsa de equipo que probablemente costaba más que mi Seat. Bajó de un coche pequeño, se estiró una vez y miró la casa con el enfoque tranquilo de alguien que ya está planeando ángulos en su cabeza. Yo llevaba en pie desde las 5 de nuevo. 3 repartos antes del amanecer. Una torre de tortitas con arándanos, 2 bocadillos de desayuno y una bandeja de cruasanes de pistacho, de una pastelería francesa que siempre envuelve las cosas en papel blanco crujiente, como si enviara pequeños regalos al mundo. Cuando entré en el camino, Lucas ya estaba montando un trípode cerca del sendero. Buenos días, dijo. Buenos días. Miró la casa. Buen sitio. Yo también la miré. Realmente. El castaño se había vuelto un poco más dorado durante la noche, y el sol de la mañana iluminaba el porche delantero, de esa manera suave
que hace que todo parezca más tranquilo de lo que es. Dentro de la casa las cosas no estaban tranquilas. Valeria llevaba dando vueltas desde las 7. Lo sabía porque me había despertado a las 6:30, golpeando la puerta de mi dormitorio, como si la casa estuviera ardiendo. Mamá me había dicho: en cuanto abrí, dime que no vas a hacer esto de verdad. Yo simplemente le dije: buenos días. Ahora, mientras Lucas me seguía por la puerta principal, con su equipo fotográfico, la tensión dentro de la casa se sentía como la estática antes de una tormenta. Valeria estaba en el salón con los brazos cruzados. Bruno estaba sentado en el sofá, mirando su móvil, pero levantando la vista cada pocos segundos. Lucas se detuvo educadamente. ¿Debería esperar?, preguntó en voz baja. No dije adelante. Valeria se volvió hacia él. ¿En serio vas a sacar fotos de nuestra casa? Lucas parpadeó y luego me miró a mí. Yo asentí. Sí. El instinto profesional de Lucas se activó de inmediato. Sonrió cortésmente. No llevará mucho tiempo. Valeria lanzó las manos al aire. Esto es de locos. Lucas empezó por el salón. Ajustó las cortinas. Movió una lámpara 5 centímetros. A la izquierda se agachó con su cámara, y luego se subió a un pequeño taburete plegable para capturar un plano más amplio. Clic, clic, clic. Cada sonido del obturador se sentía como un ladrillo más puesto en un muro que Valeria no podía saltar. Bruno observó un rato. Luego se inclinó hacia mí. «Mamá, ¿vas en serio con esto?» «Sí, pero ¿por qué ahora?» Pensé en esa pregunta un momento. Porque la verdad es que la decisión se había estado formando en silencio durante mucho tiempo. No empezó con el comentario del olor. Ese fue solo el momento en que se disipó la niebla. Porque debería haberlo hecho antes, dije. Bruno se frotó la cara. Esto va a fastidiarlo todo. Lucas se trasladó a la cocina. La luz de la mañana llenaba la habitación maravillosamente. Fotografió las encimeras, la ventana, los viejos armarios de roble que Marisol había llamado con carácter. Valeria lo seguía como una sombra irritada. «No puedes fotografiar mi habitación», soltó. Lucas se detuvo a mitad de paso. «En realidad», dijo con cuidado, «los dormitorios forman parte del anuncio». Valeria parecía a punto de estallar. «No entré en el pasillo». «Está bien», dije. Ella se volvió hacia mí. No está bien. Mis cosas están ahí. Entonces quizás deberías haber limpiado». Bruno soltó una risita silenciosa antes de contenerse. Valeria giró hacia él. «Esto no tiene gracia». Lucas esperó pacientemente. Los fotógrafos inmobiliarios deben ver discusiones así todos los días. Finalmente, Valeria se hizo a un lado dramáticamente. «Vale», dijo, «saca tus estúpidas fotos». Lucas subió las escaleras. Bruno se recostó en el sofá de nuevo. «¿Sabes?», dijo lentamente. «Valeria pensaba que estabas tirándote un farol». «No lo estaba. Ya me doy cuenta». Unos minutos más tarde, oímos la cámara de Lucas, haciendo clic arriba. La voz de Valeria le seguía. «No saques ese rincón». «Clic. He dicho que no». «Clic». Me senté en una silla de la cocina y miré por la ventana. Las hojas del castaño se movían suavemente con la brisa. 4 días. Marisol había dicho que las casas a veces se vendían así de rápido en este mercado. 4 días. Bruno finalmente habló de nuevo. Entonces, ¿qué pasa si se vende? Si venderá. Se quedó mirando al suelo. ¿Y nosotros? Esa fue la primera pregunta honesta que cualquiera de los dos había hecho. «Ya encontraréis algo», dije. Él levantó la vista bruscamente. «Mamá, sí. No puedes simplemente echarnos». Sostuve su mirada. «No os estoy echando». Lucas bajó las escaleras en ese momento, con la cámara colgada al cuello. «Todo listo», dijo alegremente. «Gran casa». Valeria estaba al principio de la escalera, fulminando a todos con la mirada. Lucas recogió su equipo. «Enviaré las fotos a Marisol esta tarde», dijo. «El anuncio debería estar publicado bastante pronto». «Bastante pronto». Bruno se levantó lentamente. «Mamá, pero yo ya estaba buscando mis llaves. Tengo un turno de repartos al mediodía», dije. Valeria volvió a reírse, pero esta vez sonaba más débil. «¿De verdad te vas ahora mismo?» Sí. Bruno me siguió hasta la puerta. «¿Cuándo se publica el anuncio?» «Probablemente hoy», dije. Él se pasó una mano por el pelo. «¿Y luego qué?» Abrí la puerta principal.
Luego veremos lo rápido que pueden pasar 4 días. Afuera, el aire otoñal olía ligeramente a humo de leña y a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Caminé hacia mi coche. Detrás de mí la casa permanecía en silencio. Por primera vez en años, sentí que me pertenecía de nuevo. El anuncio se publicó esa misma tarde. Estaba sentada en el aparcamiento de un pequeño restaurante tailandés, esperando un pedido: curry verde, 2 tés helados y algo llamado khao soi, que olía a cúrcuma y lima, incluso a través de la bolsa sellada. Mi móvil vibró. Era Marisol. Respondí al segundo tono. Bueno, dijo, y pude notar la sonrisa en su voz. Las fotos han quedado fantásticas. Ya estamos en el aire. Ya me recosté en el asiento del conductor y miré a la calle. El tráfico de mediodía se movía lentamente. Gente con maletines de oficina, alguien paseando un perro con un pequeño jersey rojo. Para ellos era un miércoles cualquiera. Para mí, se sentía como si una puerta se hubiera desbloqueado en alguna parte. ¿Cómo es la respuesta?, pregunté. Inmediata, dijo Marisol. Ya tengo 3 solicitudes de visita. Parpadeé. ¿Tan rápido? Tu casa tiene el precio correcto, Elena, y está impecable. A los compradores les encanta lo impecable. Pensé en la cocina esa mañana, la luz sobre los armarios de roble, el castaño delante. Sí, dije suavemente. Lo está. Cuando llegué a casa esa tarde, Valeria estaba sentada a la mesa del comedor con su portátil abierto. Bruno estaba de pie detrás de ella. Ambos miraban la pantalla como si estuvieran viendo una noticia de última hora. Valeria levantó la vista en cuanto entré. Ya está online. Colgué las llaves en el gancho de la puerta. Sí, Bruno giró el portátil un poco para que yo pudiera verlo. Allí estaba. Mi casa. Fotos brillantes, ángulos amplios, la luz del sol entrando por las ventanas, como si el lugar perteneciera a una revista. Encantadora casa de 3 dormitorios, leyó Valeria en voz alta, con tono burlón. Luz natural, cálida, castaño, maduro, carpintería de roble clásica. Cerró el portátil de golpe. Le has lavado la cara. No dije simplemente se ve bien. Bruno se frotó la nuca. Ya hay horarios de visitas, dijo en voz baja. Sí, Valeria se puso de pie. Ni siquiera nos preguntaste. Me quité la Rebeca. Ya has dicho eso. Y no te importa. Me importa, dije, pero he tomado una decisión de todos modos. Me miró como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Puede que fuera cierto. Bruno abrió el portátil de nuevo. Mañana, dijo lentamente, 2 visitas. Valeria se inclinó sobre su hombro. Y una, el viernes por la mañana. Su voz había cambiado un poco ahora. El enfado seguía ahí, pero algo más se había colado. Inquietud. Mamá, dijo Bruno con cuidado. ¿Qué pasa si alguien la compra de verdad? Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Probablemente lo harán. Eso no es lo que he preguntado. Bebí medio vaso antes de responder. Si alguien la compra, dije, con calma, nos mudamos. Valeria dio un golpe en la mesa. Esto es increíble. Bruno parecía estar calculando algo ahora. ¿Cuánto tiempo tendríamos? Depende del cierre, dije. Normalmente 30 días. Los ojos de Valeria se agrandaron. 30 días. Sí, nos das 30 días para encontrar un sitio donde vivir. Estoy vendiendo una casa, corregí. Es lo mismo. Bruno se sentó lentamente. Valeria, ¿qué espetó ella? Él señaló el portátil. Mira el precio. Ella lo miró. Luego volvió a mirarme a mí. ¿Y a dónde vas a ir tú exactamente?, preguntó. Esa pregunta quedó en el aire por un momento, porque hasta ese segundo ni siquiera habían considerado esa parte. Asumían que yo seguiría allí, en el fondo, pagando cosas, cocinando, existiendo silenciosamente en la misma cocina. He estado mirando, dije. Las cejas de Bruno se elevaron. Ya tienes un sitio. Casi Valeria sacudió la cabeza. No puedes mudarte a algún sitio sin hablar con nosotros. Me apoyé en la encimera. ¿Por qué no? Porque somos tu familia. La miré de verdad su frustración, su incredulidad, su miedo, repentino, a que la comodidad pudiera terminarse. Sí, dije suavemente, lo sois. La habitación volvió a quedar en silencio. Bruno finalmente cerró el portátil. ¿Y si se vende rápido?, preguntó. Pensé en las palabras de Marisol esa mañana.
4 días, a veces más rápido. Bueno, dije entonces, supongo que todos aprenderemos algo nuevo. En ese momento, mi móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Marisol. 2 solicitudes de visita más para mañana por la tarde. Sonreí levemente. 4 días empezaban a parecer muy posibles. La primera visita estaba programada para el jueves a las 10 de la mañana, lo que significaba que por primera vez en años, mi casa se despertó temprano. A las 9:30. Yo ya estaba limpiando las encimeras de la cocina con limpiador de limón, mientras el olor a café recién hecho flotaba en el aire. Había terminado 2 repartos antes del amanecer, una torre de tortitas y una caja de financiers de almendra de la pastelería francesa. Valeria bajó a las 9:15, no a las 12, a las 9:15. Llevaba el pelo recogido en un moño apresurado y vestía una de mis viejas rebecas, que debía de haber cogido del armario del pasillo hacía años. Podrías habernos dicho que vendría gente, tan pronto, dijo. Os lo dije, respondí con calma. Dijiste el jueves. Hoy es jueves. Me lanzó una mirada furiosa. Bruno bajó, tropezando unos minutos después, medio dormido. ¿Ya están aquí?, preguntó. No miró el reloj como alguien que espera una cita con el dentista. Valeria caminaba de un lado a otro. Esto es de locos, murmuraba extraños, caminando por nuestras habitaciones. Son compradores, dije. El timbre sonó exactamente a las 10. Bruno se quedó helado. Valeria susurró. Ay, Dios mío. Fui a la puerta y la abrí. Una pareja joven estaba en el porche, quizás de unos 30 y pocos. La mujer llevaba una pequeña libreta, y el hombre miraba el jardín con interés tranquilo. Detrás de ellos estaba Marisol. Buenos días, Elena dijo cálidamente. Buenos días. La pareja se presentó como Dani y Priya, educados, respetuosos. Incluso elogiaron el castaño antes de entrar. Solo eso ya les hizo ganar puntos. Valeria merodeaba cerca de la escalera como un guarda de seguridad mal entrenado. Bruno se apoyó en la pared, fingiendo mirar su móvil, mientras escuchaba todo a escondidas. Marisol guió a la pareja por el salón. Suelos de roble originales, dijo, hermosa luz natural. Dani asintió. Se siente muy sólida. Priya caminó hacia la ventana de la cocina. Oh, me encanta esta vista, dijo suavemente. Valeria cruzó los brazos más fuerte. Caminaron por la cocina, el pasillo, el piso de arriba. Cada paso arriba hacía que Valeria tuviera un tic. Bruno finalmente se inclinó hacia mí. Esto es raro, susurró. Se llama vender una casa. Unos minutos después todos bajaron. Priya se volvió hacia mí. Ha cuidado usted de maravilla este lugar, dijo amablemente. Gracias. Dani volvió a mirar el salón. No se ven casas cuidadas así muy a menudo. Valeria puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le iban a caer. Después de que se fueran, el silencio dentro de la casa se sentía denso. Bruno habló primero. ¿Realmente les ha gustado? Sí, Valeria volvió a caminar. Pues bien por ellos. Su voz tenía ese tono afilado otra vez, como alguien que intenta con todas sus fuerzas seguir enfadada en lugar de asustada. Bruno miró su teléfono. Hay otra visita en 3 horas. Valeria se detuvo. 3 horas. Sí, se volvió hacia mí lentamente. Estás convirtiendo nuestra casa en el circo de las jornadas de puertas abiertas. Me serví otra taza de café. No dije la estoy vendiendo. La segunda visita llegó puntual. Luego la tercera. 3 parejas diferentes. 3 conversaciones sobre la cocina, el jardín, el castaño, la calle tranquila. Cada vez que la puerta se cerraba, tras ellos, la expresión de Valeria se volvía más tensa. Al anochecer la casa se sentía diferente, como si algo se hubiera movido bajo las tablas del suelo. Mi móvil vibró mientras lavaba un plato. Un mensaje de Marisol. Elena, llámame cuando tengas un momento. Salí al porche trasero y devolví la llamada. Ella respondió de inmediato. Bueno, dijo eso. No ha llevado mucho tiempo. Se me encogió un poco el estómago. ¿Qué ha pasado? Ya tienes 2 ofertas. Por un momento, el mundo se quedó muy callado. ¿Cómo de serias? Mucho. Miré el jardín. Las hojas del castaño se movían suavemente con la brisa de la tarde. ¿Están cerca de lo que pido?, pregunté. Una lo está, dijo Marisol. La otra está por encima.
Por encima, dentro de la casa, la voz de Valeria se oía débilmente por la ventana de la cocina. ¿Y si alguien la compra esta semana? Bruno respondió algo que no pude oír. Sonreí levemente. Envíame los detalles, le dije a Marisol. Cuando volví a entrar, ambos levantaron la vista de inmediato. Valeria habló primero. ¿Qué ha dicho? Dejé mi móvil en la encimera. Hemos recibido ofertas. Bruno parpadeó. Ya sí. Valeria se rió nerviosamente. Eso no significa nada. La miré. Luego, dije las palabras con mucha calma. Una de ellas está por encima del precio de venta. El color desapareció de su cara. Bruno se sentó lentamente. Y por primera vez, desde que todo esto empezó, ninguno de los dos tenía nada que decir. Amigos, imaginad a extraños caminando por vuestra propia casa, decidiendo si quieren comprarla. Elena se mantuvo tranquila, pero eso no es fácil. Decidme honestamente, ¿aceptaríais la oferta de inmediato o esperaríais? Esa noche, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. No era paz, solo tensión. Bruno estaba sentado a la mesa del comedor con su portátil abierto, estudiando anuncios de alquiler como quien estudia un idioma extranjero que nunca esperó tener que aprender. Valeria estaba en el sofá, con el teléfono pegado a la oreja, caminando en pequeños círculos. Sí lo sé, decía, pero va en serio. No, bromeo. La casa ya tiene ofertas. No pregunté con quién hablaba. Probablemente alguna de las amigas que se habían quejado del olor a patatas en mi coche. Me quedé en la encimera cortando una manzana. El cuchillo atravesaba la pulpa crujiente, con un sonido seco. El golpe sordo de la hoja contra la tabla resonaba ligeramente en la habitación. Es curioso cómo los sonidos ordinarios se vuelven más fuertes cuando todos los demás dejan de hablar. Valeria colgó y se volvió hacia mí. ¿Se lo has contado ya a la gente? No. Bueno, alguien lo sabe, dijo bruscamente. La tía Dolores me acaba de preguntar, ¿por qué estás malvendiendo la casa? Ah, Dolores, la prima de mi difunto marido. Una mujer que coleccionaba los dramas familiares ajenos, como otros coleccionan cucharitas de plata. Probablemente vio el anuncio, dije. Valeria Simofó. Así que ahora, toda la familia piensa que has perdido el juicio. Bruno finalmente habló desde la mesa. ¿De cuánto eran las ofertas? Me sequé las manos, en una toalla. Una está un poco por encima de lo que pedimos. Valeria dejó de caminar. Y la otra, bastante más alta. La habitación volvió a quedarse quieta. Bruno se reclinó lentamente en su silla. Eso es mucho dinero. Sí, Valeria se cruzó de brazos. ¿Y qué vas a aceptarla así como así? Probablemente. Su voz subió de tono. Ni siquiera lo has consultado con nosotros. Bruno parecía incómodo ahora. Valeria no. Ella espetó. Esto es ridículo. Se volvió hacia mí. Estás tomando una decisión enorme que nos afecta a todos. Me apoyé en la encimera. No, dije con calma. Estoy tomando una decisión sobre mi casa. Su mandíbula se tensó. Eso es un tecnicismo. Me reí de verdad ante aquello. Un tecnicismo. Bruno se frotó a la frente. Mamá, si la vendes tan rápido, realmente solo tenemos 30 días. Sí, eso no es mucho tiempo. Di un mordisco a la manzana. No admití. No lo es. Valeria me miraba como si intentara inyectar culpa en la habitación. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Masticaba lentamente. Seguro que encontraréis la manera. Bruno habló con cuidado ahora. ¿No podrías esperar un poco más? ¿Por qué? Para que podamos planificar. Habéis tenido años para planificar. Eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Valeria sacudió la cabeza. Esto es increíble. Bruno cerró el portátil a medias. ¿Y si ayudamos con los gastos?, ofreció. Valeria se volvió hacia él. ¿Qué? Bruno me miró. Quiero decir, si el problema es el dinero. El problema no es el dinero, dije. Él vaciló. ¿Entonces qué es? Dejé el trozo de manzana. El problema, dije en voz baja, es el respeto. Ninguno respondió. Valeria desvió la mirada primero. Bruno se quedó mirando la mesa. Después de un momento, Valeria agarró su teléfono otra vez. Esto no ha terminado, dijo. Voy a llamar a Esteban. Ese nombre me hizo dudar un poco. Esteban Cole, el abogado de la familia. Había llevado algunos papeles hace años tras la muerte de mi marido.
Bruno frunció el ceño. ¿Qué va a hacer Esteban? Valeria levantó la barbilla. Quizás él pueda hacerte entrar en razón. Casi sonreí. Adelante, dije. Ella entrecerró los ojos. ¿No estás preocupada? No. Bruno miraba, a una y a otra. ¿Por qué no? Enjuagué el cuchillo en el fregadero. Porque yo ya sé algo que Valeria no sabe. Algo que mi marido dispuso hace mucho tiempo. La escritura, la propiedad, los detalles legales por los que nadie se molestó nunca en preguntar. Cuando Valeria marcó el número de Esteban, yo simplemente me sequé las manos y cogí las llaves del coche. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Bruno. Turno de cenas. Valeria se burló. Increíble. Caminé hacia la puerta. Al salir al porche, oí su voz dentro de la casa. Esteban, hola. Sí, soy Valeria. Necesito preguntarte algo sobre la venta de una casa. Necesito preguntarte algo sobre la venta de una casa. Cerré la puerta tras de mí. El aire de la noche olía a lluvia y a barbacoa lejana. En la entrada mi Seat esperaba bajo el castaño. Por primera vez en años tenía ganas de ver qué pasaría en los próximos 30 días. La llamada de Valeria a Esteban duró casi 40 minutos. Lo sé porque todavía estaba fuera haciendo repartos cuando terminó. El turno de noche se había animado más rápido de lo habitual. Un pedido me llevó a un pequeño restaurante etíope al otro lado de la ciudad, donde el dueño empaquetaba la comida en recipientes redondos de metal envueltos en papel de aluminio. El olor a especias y ajo asado llenaba el coche con tanta fuerza que tuve que bajar un poco la ventanilla. Valeria lo habría odiado. Demasiado fuerte, demasiado vergonzoso. Sonreí un poco mientras conducía. Cuando llegué a casa, el cielo estaba oscuro y la luz del porche ya estaba encendida. Dentro de la casa, mis 2 hijos estaban sentados a la mesa del comedor, como si esperaran un veredicto. Bruno parecía cansado. Valeria parecía furiosa. Eso me lo dijo todo. Colgué las llaves en la pared. Bueno, pregunté. Valeria me miraba fijamente. ¿Lo sabías? Caminé hacia la cocina y dejé mi bolsa térmica sobre la encimera. ¿Saber qué? Se levantó tan rápido que la silla rascó ruidosamente el suelo. ¿Sabías que Esteban diría que no hay nada que podamos hacer? Me serví un vaso de agua antes de responder. Sí, dije. Bruno se frotó los ojos. Dice que la casa está totalmente a tu nombre, murmuró. Es correcto. Valeria me señaló como si la hubiera traicionado personalmente. Nunca nos dijiste eso. Nunca preguntasteis. Bruno se reclinó en su silla. Esteban ha dicho que aunque quisiéramos pelearlo, perderíamos. Valeria se mofó amargamente. Literalmente ha dicho: vuestra madre puede vender la propiedad mañana mismo si quiere. Di un sorbo lento al agua. Eso suena a Esteban. Por un momento nadie habló. El frigorífico zumbaba suavemente detrás de mí. Afuera un coche pasó por la calle y sus faros se deslizaron brevemente por la pared del salón. Bruno finalmente rompió el silencio. Así que eso es todo entonces. Sí, Valeria. Se cruzó de brazos otra vez. Lo habías planeado. No, dije con calma. Lo he decidido. Sacudió la cabeza. Esto es increíble. Bruno abrió su portátil de nuevo, pero esta vez no estaba solo curioseando. Estaba buscando en serio. Precios de alquiler, anuncios de pisos, requisitos de fianza. El mundo real finalmente había llamado a la puerta. Valeria se dio cuenta. No estarás buscando pisos de verdad, dijo. Bruno no levantó la vista. ¿Qué más quieres que hagamos? Se ha acabado. Si está tirando un farol, no lo hago, di yo. Bruno pasó a otro anuncio. Los pisos de 2 habitaciones son caros. Valeria lanzó las manos al aire. Bueno, no podemos permitirnos uno ahora mismo. Bruno finalmente la miró. Pues más vale que encontremos la manera. La tensión entre ellos había empezado a volverse hacia los lados, no solo hacia mí, sino el uno contra el otro. Valeria volvió a caminar. Esto es ridículo, dijo. Nos está echando porque hicimos una broma sobre sus estúpidos repartos de comida. No es por eso, dijo Bruno en voz baja. Ella giró hacia él. Sí, entonces ¿por qué? Bruno vaciló. Luego dijo algo que yo no esperaba. Porque nos hemos estado portando como idiotas. Valeria lo miró fijamente. Perdona. Bruno señaló hacia la cocina. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste una factura aquí? Ese no,
es el punto. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros hizo la compra? Valeria se burló. No empieces con eso. Bruno parecía cansado. Solo digo que quizás hemos tensado demasiado la cuerda. Por un momento, Valeria no tuvo respuesta. Se volvió hacia mí otra vez. Bueno, enhorabuena, dijo con frialdad. Has conseguido poner a tus propios hijos el uno contra el otro. No respondí. Bruno cerró el portátil lentamente. ¿Qué hay de las ofertas?, preguntó. Voy a revisarlas con Marisol mañana. Valeria volvió a reír, pero esta vez sonaba hueco. O sea, que podríamos perder la casa hoy mismo, literalmente. Terminé la última cucharada de agua y dejé el vaso. Sí, dije con calma, es posible. El silencio que siguió fue más espeso que nada de lo que habíamos dicho hasta ahora, porque por primera vez ambos entendieron algo. La casa no solo estaba en venta, ya se estaba yendo. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No más ruidosa, ni más tranquila, solo inestable. Bruno ya estaba despierto cuando entré en la cocina a las 7. Eso ya me dijo que el mundo había cambiado un poco. Normalmente, no aparecía antes de las 10, a menos que algo hubiera salido muy mal o muy bien. Estaba sentado a la mesa, con una taza de café y su portátil abierto de nuevo. Anuncios de alquiler, formularios de solicitud, calculadoras de presupuesto, las cosas con las que los adultos responsables acaban lidiando. Buenos días, dije. Buenos días. Su voz era más baja de lo habitual. Abrí el frigorífico y saqué el último recipiente de sopa de lentejas. Se había espesado durante la noche, como pasa con la buena sopa, con el comino y el ajo, asentándose en algo más profundo. Bruno me observó un momento. Mamá, sí, ¿de verdad tuviste ofertas por encima del precio? Sí. ¿Cuánto por encima? Le di la cifra. Miró la pantalla un segundo, y luego soltó un silbido bajo. Eso es mucho. Lo es. Valeria bajó 15 minutos después. Parecía que no había dormido mucho. Llevaba el pelo en un moño desordenado, y vestía una sudadera de Bruno como si fuera una armadura. Se detuvo a mitad de la cocina al vernos a los dos ya despiertos. ¿Y ahora qué?, masculló. El café está recién hecho, dijo Bruno. Ella se sirvió una taza sin responder y se sentó frente a él. Esta vez no caminaba. No había discursos dramáticos, solo una irritación silenciosa. Bruno giró el portátil un poco para que ella pudiera ver la pantalla. Mira este, dijo. Valeria apenas lo miró. Eso es minúsculo. Es asequible. Ella se burló. ¿Para quién? Para nosotros. Esa palabra quedó suspendida entre ellos. Nosotros, sin incluirme a mí. Valeria se recostó en la silla. No voy a vivir en una caja de zapatos deprimente. Bruno se frotó la frente otra vez. Bueno, a menos que tengas una idea mejor. Valeria no respondió. Se limitó a mirar fijamente su café. Calenté la sopa lentamente en el fuego. La cocina se llenó del olor a comino, ajo y tomate. Afuera el castaño raspó suavemente contra la brisa otra vez, las hojas rozando la ventana como dedos silenciosos. Mi móvil vibró en la encimera. Un mensaje de Marisol. Elena, los compradores son muy serios. Uno de ellos quiere cerrar rápido. Podemos vernos esta tarde. Escribí de vuelta. Sí, Valeria, se fijó en el teléfono. Es ella otra vez. Sí, sacudió la cabeza. ¿De verdad vas a seguir adelante? No respondí. Bruno me miró con cuidado. ¿Cuándo sería la firma? En un mes aproximadamente. Valeria soltó una risa corta. Así que eso es todo. Bruno la miró. ¿Qué? Ella señaló la cocina. Esta casa, nuestras habitaciones. Todo. Bruno no respondió. Sabía que tenía razón. Lo extraño de los grandes cambios es que rara vez llegan con explosiones. La mayoría de las veces aparecen silenciosamente como papeleo, como correos electrónicos, como alguien diciendo, tranquilamente 30 días. Serví la sopa en un bol y me senté a la mesa. Durante unos minutos ninguno habló. Entonces Bruno dijo algo que nos sorprendió a ambas. ¿Sabes que Sofía me escribió anoche? Valeria levantó la vista. Sofía, mi nieta, la hija de mi otra hija. Valeria frunció el ceño. ¿Qué quería? Bruno se encogió de hombros. Preguntó si la abuela estaba bien. Valeria se mofó. Claro que está bien.
Es ella la que está haciendo saltar a la familia por los aires. Bruno ignoró eso. Dijo que quizás vendría este fin de semana. Eso me hizo dudar. Sofía tenía 16 años. Era aguda, a veces demasiado observadora para su propio bien. Valeria puso los ojos en blanco. Genial. Ahora también metemos a los niños en esto. Bruno la miró. Solo quiere ver a su abuela. Valeria no replicó. Se quedó mirando la mesa. Finalmente Bruno volvió a cerrar el portátil. Y cuando decide sobre las ofertas me preguntó. Esta tarde. Valeria volvió a reír, pero esta vez sonaba vacío. O sea, que podríamos perder la casa hoy mismo. Terminé la última cucharada de sopa y dejé el bol. Sí, dije con calma, es posible. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que hubiéramos dicho hasta entonces, porque por primera vez ambos comprendieron algo. La casa no estaba solo anunciada, ya se estaba marchando. Esa tarde me reuní con Marisol en una pequeña oficina cerca de los juzgados. No era uno de esos salones inmobiliarios lujosos con paredes de cristal y máquinas de café expreso, sino un edificio de ladrillo tranquilo, con un pasillo estrecho que olía vagamente a tinta de impresora y alfombra vieja. Me gustó de inmediato. Marisol ya estaba sentada a la mesa de reuniones cuando entré. Tenía 3 carpetas extendidas frente a ella y una taza de té humeante al lado. «Llegas puntual», dijo con una sonrisa. «Intento serlo». Me sentí frente a ella. Por la ventana detrás de ella podía ver a la gente pasando por las escaleras del juzgado. Abogados, administrativos, alguien empujando un cochecito, mientras hablaba alto por el móvil. La vida avanzando como siempre hace. Marisol deslizó una de las carpetas hacia mí. «Estas son las ofertas». 3, no 2, dije al verlas. «Ayer dijiste 2. Llegó una tercera esta mañana», dijo ella. Abrí la primera carpeta. Números, términos de inspección, plazos de cierre, el lenguaje de la gente, tomando decisiones con dinero, en lugar de emociones. Dani y Priya subieron la suya, añadió. Marisol, realmente les encanta la casa. Estudié los números en silencio. La segunda oferta era más alta. La tercera era la más alta de todas. Esa venía con algo interesante. Un cierre rápido y muy pocas condiciones. Marisol me observaba con atención. «Estás en una posición fuerte», dijo. «Ya lo veo». Cerré la carpeta y junté las manos. «¿Tú qué harías?», pregunté. Se reclinó un poco en su silla. «Bueno», dijo pensativa. «Si quieres el camino más fácil, la tercera oferta es probablemente la indicada. La más alta, sí, y la de cierre más rápido». Asentí. Compradores muy motivados. Pensé en la casa por un momento. La ventana de la cocina, el castaño, el viejo banco de cedro en el porche. Luego pensé en Valeria, caminando por el salón, y en Bruno mirando anuncios de alquiler a medianoche. «Muy bien», dije, «aceptémosla». Marisol no pareció sorprendida. Simplemente asintió y empezó a acercar los papeles hacia ella. Buena elección. Pasamos los siguientes 40 minutos revisando documentos. Una firma aquí, una inicial allá. Confirmar el plazo de cierre. 30 días. Así de simple. Cuando se firmó la última página, Marisol cerró la carpeta con un golpe suave. «Bueno, Elena», dijo, «enhorabuena». «Gracias. Tu casa está oficialmente bajo contrato». Esas palabras aterrizaron suavemente. No fue dramático, solo definitivo. Salía la luz del sol de la tarde unos minutos después. El aire olía ligeramente a castañas asadas de un puesto callejero cercano. Me quedé allí un momento, dejando que la sensación se asentara en mi pecho. Después de 30 años, la casa ya no era mía, y curiosamente me sentía más ligera. Al llegar a casa, mis 2 hijos estaban en el salón esperando. Valeria se puso en pie en cuanto crucé la puerta. «¿Y bien?». Bruno levantó la vista del sofá. «¿Has decidido?». Dejé el bolso en la mesa de la entrada. «Sí». La voz de Valeria salió afilada, y los miré a ambos. «La casa está bajo contrato». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía palpar. Bruno parpadeó una vez. «Y así». La cara de Valeria se puso roja. «Ni siquiera nos dijiste que tenías una reunión hoy». «Lo mencioné esta mañana». «No es lo mismo». Bruno se levantó lentamente. «O sea que eso es todo».
Sí, exhaló despacio, y se pasó una mano por el pelo. ¿Cuándo tenemos que irnos? 30 días. Valeria me miraba como si estuviera decidiendo si gritar o llorar. ¿De verdad lo estás haciendo?, susurró. Sí. Por un momento ninguno se movió. Entonces Valeria rió de repente. No fue una risa alegre, sino una risa aguda y quebradiza. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo. ¿Qué? Que te vas a arrepentir de esto. Incliné la cabeza un poco. ¿Por qué? Porque cuando todo se desmorone, dijo fríamente, no esperes que volvamos corriendo. Miré a mi hija durante un largo momento. Luego dije la verdad silenciosa, que ella no quería oír. No esperaba que lo hicierais. Este es el momento en que todo cambia. Elena no discutió. Simplemente firmó los papeles. A veces las decisiones silenciosas son las que más sacuden a la gente. ¿Habríais hecho vosotros lo mismo? Lo extraño de vender una casa es que no desaparece de golpe. Se desvanece cajón a cajón, estante a estante, habitación a habitación. La primera semana después de firmar el contrato, la casa todavía parecía casi igual. Pero si prestabas atención, pequeñas piezas ya se estaban marchando. Una pila de mis viejos libros de cocina desapareció del estante de la cocina. Aparecieron 2 cajas junto al armario del pasillo. Mi abrigo de invierno migró lentamente a una maleta cerca de la puerta del dormitorio. Valeria fingía no notar nada. Bruno lo notaba todo. Para la segunda semana, la tensión en la casa había cambiado de forma. Los gritos habían desaparecido casi por completo. El enfado consume mucha energía, y al final hasta la gente enfadada se cansa. Valeria pasaba más tiempo fuera de casa. Tardes largas, quedando con amigos, noches que se alargaban pasada la medianoche. Bruno se quedaba más en casa. Una tarde, volví de un reparto, con una bolsa de papel llena de empanadillas que me habían sobrado de un pequeño local cerca del río. El dueño siempre metía una extra cuando el negocio iba lento. Bruno estaba sentado a la mesa del comedor, rodeado de papeles. Solicitudes de pisos, contratos de alquiler, una calculadora. ¿Has encontrado algo?, pregunté. Puede ser. Giró el portátil hacia mí. Era un pequeño piso de 2 dormitorios, encima de una ferretería a unos 15 minutos de aquí. No era glamuroso, pero estaba limpio. El alquiler es manejable, si lo dividimos, dijo. Bien, vaciló. Valeria lo oía. No, me sorprende. Me dio una media sonrisa cansada. Ella cree que aparecerá algo mejor. Dejé la bolsa de las empanadillas sobre la mesa. A veces aparecen cosas mejores, dije. Y a veces lo que puedes pagar es lo correcto. Bruno asintió lentamente. Tú siempre piensas en cosas así, ¿verdad? Sí. Nos quedamos sentados en silencio un minuto. Luego, dijo algo inesperado. No me había dado cuenta de cuántas cosas gestionas tú en esta casa. Levanté una ceja. Ah. Facturas, seguros. IBI, recogida de basura, internet. Todo, sí. Bruno se rascó la nuca. Supongo que nunca presté atención. Suele pasar. Arriba una puerta se cerró de golpe. Valeria se iba otra vez. Bruno miró hacia la escalera. Todavía espera que la venta se caiga. No pasará. Él asintió lentamente. Me lo imaginaba. En la tercera semana la casa empezó a verse hueca. El viejo escritorio del despacho de mi marido fue lo primero grande en salir. Se lo vendí a una joven profesora que quería un espacio sólido para corregir exámenes. Verlo marchar fue extraño, pero no doloroso. Más bien, como cerrar un capítulo que ya has terminado de leer. Unos días después, el comprador programó la inspección final. Bruno se mantuvo apartado. Valeria se negó a estar en la casa. El inspector recorrió cada habitación con una linterna y una tabla con pinza, revisando enchufes, la presión del agua, las vigas del ático. Yo le seguía en silencio. 30 años de recuerdos reducidos a medidas y listas de control. Ese castaño está en muy buena forma, dijo en un momento dado, mientras miraba por la ventana. Sí, dije, lleva aquí mucho tiempo. Cuando se fue la casa, se sintió aún más vacía. La última semana llegó más rápido de lo que esperaba. Las cajas bordeaban el pasillo. Los armarios tenían eco. Incluso la nevera se veía solitaria, con solo unos pocos recipientes dentro. En la última noche, antes de la firma, Bruno estaba en la cocina, sujetando una taza de té.
Valeria, ha firmado el contrato, dijo. Eso es bueno. Nos mudamos al piso mañana. Asentí. ¿Y tú? Yo me voy esta noche. Parpadeó. ¿Esta noche? Sí, no te quedas para la firma. El abogado se encarga de todo. Bruno miró alrededor de la cocina, lentamente. Luego, volvió a mirarme a mí. Ya has empaquetado todo lo importante, ¿verdad? Sí, asintió de nuevo. ¿Dónde está exactamente tu nuevo sitio? Cerca del río. Sonrió levemente. Siempre te gustó el agua. Así es. Nos quedamos allí en silencio otro momento. Luego Bruno dijo algo que me sorprendió de nuevo. Creo que Sofía irá a visitarte allí. Me gustaría mucho. Afuera el viento de la tarde movía las hojas del castaño. El sonido era más suave ahora, como si la casa ya supiera que pertenecía a otra persona. Salí de la casa justo después de la puesta de sol. No con un camión de mudanzas, ni con un adiós largo, solo con mi Seat, 2 maletas en el maletero y una pequeña caja en el asiento del pasajero, con las cosas que más importaban. El reloj de mi marido, un fajo de fotografías viejas, una colcha que mi madre cosió en 1978 y una latita de té Darjeeling que había estado guardando para una noche tranquila. Las luces de la cocina seguían encendidas cuando salí. Por un momento me detuve en el porche y miré hacia atrás a través de la ventana. Los armarios de roble, la encimera familiar, el lugar donde había hecho 30 años de cenas. Lo curioso es que no me sentí triste. Me sentí terminada. Bruno ya se había llevado las últimas cajas esa tarde. Su contrato de alquiler empezaba hoy y quería instalarse antes de ir a trabajar el lunes. Valeria se fue 1 hora después que él, sin despedirse, solo con el sonido de la puerta de su coche cerrándose y los neumáticos rodando por la calle. La casa había estado en completo silencio desde entonces. Cerré la puerta principal, metí las llaves en el sobre que mi abogado me pidió que dejara y lo puse sobre la mesa de la entrada. Mañana los compradores entrarían con sus propias llaves, sus propios muebles, sus propias vidas, y la casa empezaría una nueva historia. Me subí al coche y me quedé allí 1 minuto. El castaño susurraba sobre mí con la brisa nocturna. 30 años. Un matrimonio, 2 hijos, toda una vida de listas de la compra, cumpleaños, tostadas, quemadas, mañanas de invierno y barbacoas de verano. Todo había ocurrido bajo ese techo. Y ahora se había acabado. No borrado, solo completado. Arranqué motor. El trayecto hasta mi nuevo sitio llevó unos 20 minutos. Más cerca del río, tal como recordaba Bruno. El edificio de apartamentos no era lujoso. 3 plantas. Ladrillo pálido. Un balcón estrecho, con vistas a un tramo lento del río, que se volvía plateado bajo la luna. Pero cuando entré había silencio. No el silencio tenso de una casa llena de discusiones. Un silencio pacífico del tipo que te permite escuchar tu propia respiración de nuevo. Llevé mis maletas dentro y puse la pequeña lata de té en la encimera de la cocina. El lugar olía débilmente a pintura fresca y madera limpia. Abrí la puerta del balcón. El aire fresco de la noche entraba desde el río. En algún lugar cercano, el motor de una barca zumbaba suavemente sobre el agua. Por primera vez en años, nadie necesitaba nada de mí. Nadie esperaba la compra. Nadie se quejaba del olor a patatas fritas. Solo yo y un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Me apoyé en la barandilla del balcón y miré el río durante un largo momento. Luego, sonreí, porque la verdad era simple. No había perdido una casa. Finalmente había recuperado mi vida. Y así termina la historia de Elena. Algunos dirán que fue demasiado dura, otros que la familia siempre debe ser lo primero. Pero, ¿qué hay del respeto a una madre que lo ha dado todo? Elena no solo vendió una casa, vendió su carga y compró su libertad. ¿Qué habríais hecho vosotros en su lugar? ¿Habríais aguantado por amor o habríais buscado vuestro propio río de paz? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más historias que nos invitan a reflexionar sobre la vida. Hasta la próxima.